novia lo esperaba para ir al cine. Bueno amigos, este es nuestro primer capítulo de este podcast llamado Audiodrome, que como su nombre le hace referencia es de la película Videodrome, de la cual vamos a hablar el día de hoy. En principio lo vamos a hacer así diferido, no en vivo, porque igual no vamos a tener a nadie viéndonos, pero ya después como nos vamos organizando y ya que la gente sepa de este podcast, pues ya nos puede ver en vivo, en un Twitch o en un YouTube, o en los dos. Creo que en los dos no se puede, no sé. O en Facebook también. No sé. Bueno, ahí vamos probando. Lo Lo importante es llegar a más canales, pero pues vamos a paso lento, pero seguro. Pero seguro. A paso lento es que vamos a subir por ahí 2 capítulos al mes y algo. Sí, vamos a por tratar ahí de ser constantes, pues que salga un buen podcast, que sea interesante de escuchar y que no sea como tan extenso, sino que pues demos nuestras opiniones y analicemos la película con datos importantes o de pronto datos curiosos. Sí, la dinámica, digamos, de este podcast es, vamos a poner una película así en la mesa y vamos a hablar de ella. Entonces cada integrante del grupo va escogiendo como una película. Obviamente pues no es un podcast cerrado que solo estemos nosotros. La gracia también es invitar a harta gente. Sí, para podemos que quiera, tener digamos, dos invitados por capítulo, sería chévere. Sería chévere, depende también de la película, digo yo. Del género. Del género. Si es contemporáneo, Y si bueno, no es contemporáneo. igual es que tiene mi amigo incógnito, ¿qué tiene por decir? No mucho. Aquí emocionado Para probar el micro a ver si se escucha por bien. empezar nuestro primer capítulo de esta gran película. El género película. terror, ciencia ficción. No. Está un poquito a tela de juicio el terror, ¿no? Siento que no es Yo sí creo que tan dentro del género de terror, ¿o sí? Esta película no, Sí, esto entra más En la dentro de ciencia la ficción. Bueno, la película es Videodrome del señor David Cronenberg, un director ya conocido muy bien conocido por nosotros, ya que lo vimos en la universidad. Sí. Y de hecho, pues al escoger el nombre dijimos, no, empecemos con esta película por el solo hecho del nombre, digamos, porque pues hay películas también muy importantes de él, del mismo nivel, inclusive más, como Naked Lunch o La Mosca, inclusive. Entonces vamos a hablar, antes de hablar de la película, deberíamos hablar de un poquito de la carrera del man, qué hizo, qué películas hizo, qué películas a ustedes les gustó, qué pueden recomendar aquí a la gente. Bueno, David Cronenberg nace en Toronto, Canadá, en 1943, en un seno de familia pues completo. Su madre era pianista y su padre era escritor y periodista, entonces desde pequeño como que ya tenía esas influencias también por escribir que traía desde su mamá y su papá. David Cronenberg fue influenciado por grandes escritores y filósofos también de Canadá, y desde pequeño en sus cuentos estaba interesado en la transformación del cuerpo. Siempre fue como uno de sus intereses principales, y cuando entró a la facultad de licenciatura de ciencias en la universidad, se dio cuenta que pues ese no era su campo, que la ciencia no era lo suyo, y se inscribió en artes, y ahí conoció el séptimo arte. Entonces es por eso que de pronto tiene mucho conocimiento sobre el cuerpo y la carne y todo eso. Siempre él tuvo esa curiosidad por el cuerpo. De pronto eso también lo llevó a la ciencia, pero en realidad él quería era como plasmar todos esos pensamientos en alguna forma, ya sea escrita o visual. Entonces pues se declinó más por el séptimo arte. ¿Sabe cuál de pronto fue una de sus primeras películas, así de las más reconocidas? Pues el primer largometraje que él realizó se llamaba como en inglés Shivers, y también hacía referencia como a un tipo de virus o una enfermedad que se transmitía ahí en un apartamento. Muy clásico de las películas de Cronenberg, en la temática virus, enfermedad, casi que en todas Pandemia. está el tema infección. Sí. Sí, eso es repetitivo. Tiene una también donde se pegan una enfermedad por una chica que tiene un órgano adicional en la axila. Ok.
Es el man, órgano que no me acuerdo, reproductor. no me acuerdo que, pues yo me imagino, debe ser porque el sexo siempre estuvo en Cronenberg en todo. Entonces, Él tenía esas obsesiones, la ciencia, el automovilismo, el automovilismo y la literatura. el automovilismo con Crash. Un Crash. Qué peliculota, ¿no? Crash y Naked Lunch. Naked Lunch. ¿Cuál es la película que más le gusta a Cronenberg? Aparte de esta. De pronto si la tiene esta como favorita. Yo creo que la película favorita de él pues debe ser La Mosca, que fue la que lo que lo llevó al... Debe ser porque pues esa es mi opinión. No sé. Piensa que es la mejor película, no ya que es su película favorita, sino que ya objetivamente la mejor. Para él. Para él, a eso me refiero, para él. Ah, ok. Para él porque fue la que lo llevó a la fama, o sea, pasó del anonimato a estar haciendo, digamos, un cine que sí se distribuía porque ya conocía a Universal, que es pues uno de los principales de Hollywood, pero él tenía todavía un público todavía muy cerrado. Entonces ya con La Mosca, digamos que logró abarcar un campo mucho más amplio para poder ya darse ese nombre tan necesitado, tan buscado, sí, para ser reconocido. A mí me gusta mucho Scanners, que también fue una película que en su momento logró harta taquilla, que logró ser visualizada por muchas personas en Canadá. Y pues creo que de ahí, después de esa película, donde se narra pues la historia que ya conocemos, desde ahí también arranca un poco como la fama de él. Y se da a conocer un poco a las productoras internacionales y todas estas cuestiones de producción, que es lo que, digamos que lo que él logra es esa libertad creativa, ¿no? En todas sus películas. Pues, eso es lo que él buscaba, porque a él le ofrecieron ser el director de la tercera entrega de la primera saga de Star Wars. Sí, George Lucas lo quería para que dirigiera, pero él dijo que, o sea, él rechazó la oferta porque pensaba que ahí le iban como a limitar esa creatividad que él podría tener en sus mismas obras. Y él se caracteriza por eso, ¿no? Porque casi todas sus obras tienen como esa huella digital de él. Claro. Pero ha hecho películas también comerciales. No solo del de autor, por ejemplo, la de Promesas del Este. Promesas del Este. Esa es más comercial. Me imagino que le impusieron más, pero igual es una película de mis favoritas. 10, increíble, la escena de acción es increíble. Bueno, entonces, las mejores escenas de acción. Claro. Considerada como las mejores escenas de acción grabadas. Y entonces vamos a hablar de Videodrome, de la historia de Videodrome. Vamos a empezar a hablar de esto. Nos remontamos a un personaje llamado Max Renn, que es un programador de televisión. Un dato curioso, el Max Renn viene con un juego de palabras que hizo Cronenberg, que era del nombre de una motocicleta que era Renn Max. Ok. Entonces, como siempre trata como de poner como esos sellos de todo lo que le gusta, ¿no? Ahí se deja ver de sus gustos personales. El tipo es como un gerente, un directivo de un programa, no, un canal de televisión, es un productor que busca como contenido novedoso para su canal. Sí. Y de ahí se encuentra este programa llamado Videodrome, que de ahí sale, es el mismo programa, se llama Videodrome. Sí, bueno, en realidad es que él va a una junta donde se va a encontrar con unos japoneses que le van a mostrar una serie de pornografía que supuestamente no se había visto antes, que estaba rompiendo esquemas. Este programa se llama Los sueños de los samuráis. Sí. Que me acuerdo que se acuerdan que eran como que unos peines de madera disfrazados con unos muñequitos, unos dildos de madera. Y el man los disfrazan. O sea, realmente no le gustó. No, él dice, no, pues es que esto está muy suave. Es más, dijo, hay una escena donde dice que el porno japonés es muy suave y lento y que no tiene nada de acción. Entonces, él busca la ayuda de Harlan, que es el técnico que está en los cuartos, y le dice que necesita algo novedoso, que necesita algo nuevo para mostrar a la productora. Creo que el man le dice antes que ha encontrado un programa fuerte
que ha como hackeado esa mierda, como chuzado de alguna forma, y he encontrado eso, que se produce en la ciudad de Pensilvania, exacto. Que es importante el nombre de esa ciudad después, porque ahí se va uno de los personajes de la película y todo. Entonces después de eso, ya que lo descubre, empieza a verlo en su casa, ¿no? Sí, en realidad al principio piensan que es de Malasia, que viene el programa desde Malasia. Es de las ciudades de Pittsburgh. Es Pittsburgh. Ah, es Pittsburgh, no Pensilvania, la confundí. Al principio Harlan, ¿no? Aunque Harlan es un personaje, digamos, como tramposo, de cierta manera. Es el que siempre intenta como engañar a nuestro antihéroe. El personaje, sí, el personaje principal. Y le dice que es de Tailandia en un principio, como para que sintiera la confianza, así, de que era algo como raro. Como raro, claro, de Tailandia. Pero después se enteran de que es algo que se produce realmente muy cerca y ahí mismo como en las ciudades, como en un algo civilizado. Sí. ¿Él se da cuenta o de qué forma se da cuenta que el programa viene de Pittsburgh? Pues realmente yo, desde mi percepción, creo que Harlan es parte de Videodrome como tal, de la red. Sí. Y él solo es como algo que conduce... Vamos a decir algo y es que no nos atenemos a spoilers acá. Porque se va acá de pronto contamos la película del programa de Samurai Dreams. Ah, sí. ¿Sí recuerdan? Sí, todo empieza creo que por ahí, ¿no? Sí. Y el man dice que nada que ver, no le convence. Aquí el man pero usando el material de Videodrome. Sí, toca que me pase esas fotos para ponerlas en el video. Sí, no. Incluso Harlan sabe mucha información sin necesidad de ver los videos como tal de Videodrome. Que él nunca los está mirando, sino él ya sabe cómo. Claro, porque si los ve, también se queda enganchado a eso, porque bueno, eso es otra de las cosas. Videodrome era una señal que se quería transmitir a través de los televisores como para controlar a las personas. Exacto. Una crítica obviamente muy directa a la televisión hoy en día. No, sí, en su tiempo creo que no fue, creo que fue censurada precisamente por esa misma crítica a la sociedad tan fuerte. Exacto. Pero usted, o sea, no hemos explicado qué tiene ese programa que le interesa tanto a él o qué características tiene ese programa para que sea algo novedoso lo que él busca para su canal. Y es que Videodrome contenía, a diferencia de todo el material porno que él estaba acostumbrado a recibir, Videodrome tenía violencia real y tortura, que eso es lo que pues lo hacía atractivo para él. Para él pues veía que nunca había sido tan explícito, que ya llevaban el sexo a algo más, entonces pues lo vio interesante, digamos, para una audiencia que ya estaba cansada de ver solo material japonés. Exacto. O porno suavecito. Como dijo, sí. Como decía cuando vio el video de Samurai Dreams. Recibe el programa y empieza como a meterse más de lleno, ¿no? A medida que empieza a ver las cintas. Y obviamente lo que decía mi compañero Alex, el programa lo empieza a hipnotizar, a cegar, a todo, a controlar. Como una droga prácticamente. Una droga. Sí. Pero también, digamos, cuando está entrando a su vida Videodrome, también se encuentra con un personaje muy importante, que es la muchacha. Ella era cantante de Blondie, la banda. Sí, en la vida real. No era actriz como tal, que se dedicara a la actuación, pero sí había hecho cosas antes de Videodrome, pero muy pocas veces. Le iba mejor con la música. El trabajo en Videodrome era que le ayudaba tenía una emisora de radio donde le ayudaba a los oyentes, ¿no? Con sus problemas. Ese era su trabajo en Videodrome. Ajá. Entonces de ahí el man la conoce. Ya la conocía desde antes de la propia historia de la película. O sea, no es que la conoce por primera vez para conocerla ahí, sino ya la había visto antes. Sino ya la conocía y de hecho se conocen en el programa de O'Connor. De Rina. Exacto. Donde salió Connor también. Sí, otro personaje importante. Sí, ahí se presentan los tres personajes. Ahí Nicky Brand, que es esta comentarista de radio. Brian Oblivion, que es el señor que está ahí en la pantalla de televisión.
Pocono en Pensilvania. Y nuestro productor Max Rin. Max Rin, que es el protagonista. Es que tiene el nombre de la moto. Claro, el personaje de la mujer es muy importante, casi clave, porque pues ahí se empiezan a conocer y a la nena se atrae por el programa cuando va a la casa y empieza a verlo. Sí. Y Creo que esta mujer es mucho más... O sea, el personaje siempre lo presentan como alguien que está como más pegada a los medios, como si no tuviera una identidad misma, ¿sí me entiende? Como si estuviera buscando... una identidad. Sí, o sea, como si no tuviera identidad, pues como es mostrada, digamos, el primer pantallazo que usted ve de ese personaje, ella está encerrada en un televisor. Sí. Entonces es como una forma de mostrarnos que este personaje está más apegado, digamos, a la irrealidad, a satisfacer sus placeres. Pues realmente era el que llevaba al protagonista a hacer todas esas cosas. Sí, ella lo de meterse bastante. la aguja en la oreja, Quemarse el cigarrillo. sí, cosas ella así. le gusta experimentar más con el placer y el dolor. Al principio ella se mostró más suave con él, pero igual con el tiempo, con el pasar de las citas, ya comenzaba a decirle pues que ya aguantaba cualquier tipo de sexo con él, entonces lo obligaba siempre como un paso más a hacer algo más fuerte o más loco para que el man pues ya llegara al punto en que no reconociera que es la realidad y que es la ficción. Incluso ese personaje, ya avanzando en la historia, después de que se va a Pittsburgh, ¿no? Ella se va a una audición para Videodrome porque ella quiere aparecer dentro de ese programa. Se ve como es instrumentalizada por el mismo Videodrome, como por estas entidad o esta señal, para lograr hacer de Max Rin lo que ellos quieren, para llevarlo por el camino, para lograr su objetivo, que era controlar, digamos, a las personas a través de la pantalla del televisor. Pues. Bueno, hay una cosa que hay que entender y es que la sociedad de Videodrome es consumidora abierta al porno. O sea, si el porno estaba en un canal abierto, un cable, era porque no era consumidora. Y en o sea, es básicamente se hace como el reemplazo del contenido normal y en esa sociedad se pone solamente al porno. Solo buscaban contenidos eróticos para los espectadores. Sí, esa sociedad que se muestra en la película se ve que es una sociedad llevada mucho por el consumo de violencia, ¿no? Donde están expuestos a toda hora. Si tú te das cuenta, los diferentes personajes que aparecen por ahí atrás siempre están metidos como en unos dramas fuertes, no es algo normal, sino que están pasando cosas extrañas ahí, siempre relacionadas con la violencia o con el sexo. Con el sexo. Y en este caso, pues Videodrome era las dos cosas, entonces era mucho más atrayente. Hoy va a ser mucho más atrayente para el público según nuestro protagonista Max Renz. Otra cosa, bueno, cuando se conocen, entonces esa escena es clave, yo creo, porque ahí se juntan quizás los tres personajes más importantes de la película en el canal, que es Oblivion, la nena, ¿cómo se llama la nena? Ni idea, ¿no? Pongámosle nena. No. Ella se llama Nikki Brandt. Entonces se encuentran ahí. Oblivion tiene una particularidad y es que el tipo nunca se presenta en persona, sino que todo lo hace a través de una pantalla por un, ¿cómo se dice? Un tubo de rayos catódicos. Eso, tubo de rayos catódicos, como él siempre le dice al televisor, a la televisión, pues. Y él, como que todos sus comentarios eran muy guionizados. Y era todo con frases súper profundas, ¿no? Todo él lo decía con... Man se sentía un filósofo. Sí, que esa era la forma pura para que él lo viera. Sí. De hecho, este personaje fue basado en un filósofo canadiense, digamos, de la época, de David Cronenberg, el que se metió mucho en el tema de, digamos, de la comunicación.
y más que todo de cómo la tecnología, digamos, que se iba desarrollando en esa época, 70s, 80s, estaba afectando realmente la mente humana. Sí. Entonces vemos, es como una relación directa o algo, un personaje que quiso mostrar ahí David Cronenberg para, digamos, realzarlo, darle su importancia. Sí, es un personaje que estereotipa demasiado el presentador de televisión, Sí, que trabaja tras un un monólogo, estereotipo tras un total. guión, todo. Que pues ya después vemos la verdadera realidad del tipo, que no es como lo pintan, digamos, tiene otra realidad supremamente distinta a como lo vemos al inicio de la película. Bueno, ¿qué más pasa dentro de la historia de la película? ¿O qué pasa de manera clave? Bueno, ya comenzamos a ver como las transformaciones, ¿no? De los objetos. Entonces ya aquí vemos más sumergido al protagonista en esta realidad que para él es ahora su realidad, pero que es totalmente ficción. Em, Comenzamos a ver la transformación del cuerpo y cómo se comienza a agregar como esta tecnología a una forma biológica. Entonces es como un trabajo de arte bien complicado, ¿no? Para esa época. Para 1983 hacer ese tipo de efectos especiales era pues demasiado costoso primero, pero tenía que hacerse porque no había la tecnología suficiente para hacerlo de manera No sé si digital, habían ¿no? efectos especiales de computador o... Creo que sí, porque para esa época también estaba Star Wars. Ajá, eso es... Sí, eso es... Pero para el nivel que quería Cronenberg, pues no creo que hubiese quedado así Igual como Cronenberg siempre se caracteriza por el uso del de maquillaje maquillaje. en los efectos especiales. Casi Eh, nada es virtual en él. sí, no, pues le iba a decir que los efectos pues de maquillaje y especiales estuvieron a cargo de Rick Baker, que es pues una eminencia en la creación de diferentes efectos y ha trabajado en muchas películas, como Trabajó en por el ejemplo videoclip de Thriller de Michael de Michael Jackson, Jackson. en, en cual importante cuando ganó el Oscar con Un hombre lobo americano por la También. transformación pues de estos cuerpos. Desde ahí ya el man se lanza, ¿no? Desde ahí el man, desde ese premio ya el man se vuelve El man un... trabaja en Naked Lunch, Sí, entonces es clave para clave para Cronenberg. Cronenberg es clave. Sí, el man, Todos digamos los que efectos especiales de Cronenberg es los hace maestro Los en hace lo que este man. decía Daniel, en esas transformaciones los monstruos, los humanas, bichos. sí, y cómo logra, digamos que la tecnología en Videodrome coja esa textura humana que se sienta palpitar, fluir, Veíamos cassettes que palpitaban, Ajá. veíamos Eso la es otra televisión cosa. que salía una mano, venas en la televisión. venas en la televisión, Sí, vaginas hay en una el cosa estómago. particular en la obra de Cronenberg y es eso. La combinación de la máquina con el ser humano que casi se ve en todas las películas que Sí. recordamos. Se ve en Crash, casi la máquina En con las, casi el carro, pues con el ser humano. No, sí. él creo que tiene siempre esa intención Sí, a lo largo de toda su filmografía Naked de Lunch. diferentes maneras, ¿no? Ajá, Naked Lunch, las máquinas, la Supernova y todo, la Clark Nova, perdón. Las máquinas son monstruos, son bichos que le hablan, son agentes, pues, Sí. ¿se acuerdan? Son La gente agentes. en Naked Lunch. Y la mosca hace una pequeña excepción porque ya no es máquina, sino es algo ya más genético. Imagínate. Pero igual está el uso de las máquinas para El poder uso de realizar de la la clona, de transformación. la máquina de clonación, todo eso. Otra película. Esa es por parte obviamente del cine de autor que hace él, ya que conocemos su estética como es, su pensamiento. De pronto en Promesas del Este no está, porque ya es una película ya más para vender, comercial. Y pienso que no tuvo tanta libertad creativa Cronenberg como en las películas que de verdad son de autor, como en este caso Videodrome. Sí. Y pues vemos esa transformación del hombre con la máquina o la nueva carne, que es El término un término que siempre se utiliza en esa en la película. película. Creo que en esa película se inventó Se inventó la así, nueva carne. ese término quedó, mejor dicho, como un sello de David De Cronenberg David Cronenberg. para hablar de todas esas transmutaciones del cuerpo humano en máquinas. Ajá. Exacto.
Seguimos entonces con la historia de este man. Bueno, conoce a la nena, tienen... Ya comienza la obsesión. Es por los dos, más que todo por la vieja. Tanta es la curiosidad de la vieja por ese programa que va a participar, porque son para él actores reales, pues, por así decirlo. Sí, Y también tortura real. tortura real. Inclusive no se sabía si los mataban ya al final. O sea, Tenían siempre la duda porque como solo era un pequeño fragmento. exacto. Del Otra de las programa. cosas, era muy difícil como de adquirir esas cintas, ¿no? Era como algo muy escondido que el tipo tenía que rebuscar. De hecho, habló con otro personaje también muy curioso que es la vieja esta. No sé, no es. Sí, como la productora de porno, la viejita. Sí, la viejita que le va empezando a pasar como Porque propuestas. ella también le vendía pornografía. O sea, era Exacto. como un agente Sí. audiovisual de pornografía Ajá, internacional. Exacto. Si hay que llamar una profesión, yo creo que es esa. Agente de pornografía profesional. Entonces, esta nena, esta nena le dice como información clave cuando se encuentran como en un restaurante. Sí, ella Sí. lo guía Lo como guía hacia a dónde tiene que poder ir. saber más de Videodrome. Creo que ella es la que le empieza a decir que el programa es de Pittsburgh, que no es de... No, ella lo que le dice es que de eso no son con actores, ni es ficcionado, Ni ni es escrito, ficción, sino sino que es es real. pura realidad. Solo están grabando torturas y asesinatos y toda la cuestión. Y le da la información acerca de que Brian Oblivion es como el contacto que puede darle más información, porque ella realmente no quería meterse, como meter las manos ahí. Exacto, y ahí empieza a conocer más a Oblivion, que tiene una hija que es como... Es Oblivion, weón. Bianca Oblivion. Sí. Esa es Bianca Oblivion. Sí, ella se dice a sí misma en la película que ella es la pantalla del papá. Exacto. O sea, ella es un personaje que quiere seguir como el ideal de Brian Oblivion y como de toda su inconformidad con la comunicación. Exacto. No sé si es bueno decir qué es lo que pasó con Oblivion, no sé, por el tema de spoiler, que en realidad que era Oblivion, porque es interesante saber que Oblivion de verdad existió, ¿no? O qué. Sí, digamos que en la película ya no existe, es un ser totalmente falso. Que existe es en cassettes de VHS, Ajá. en una Que el tipo biblioteca. ya tenía como preparado la cinta, lo que iba a hablar, todos los monólogos con los que iba a transmitir por años, ya en vida las estaba guardando para después. Sí, me imagino cuando se que muriera. entrenó a su hija también para que pudieran cumplir este fin, porque ella es la que realmente termina eligiendo las cintas y el contenido, digamos, que va a mandar a los diferentes canales donde este señor Oblivion hace sus presentaciones. Entonces creo que ella es realmente la que termina utilizando todo ese material ya para sus fines, que pudieron haber sido pues inculcados por el padre, pero que también podrían haber sido despertados en ella autónomamente. Aquí en esta parte del film lo que pasa es que... ¿El fin? Del film. Del film. ¿El fin? No, el film todavía no. Todavía no. Espere, calme. Creo que este choque es ahí importante porque es donde Max Ren se da cuenta que Videodrome fue creado por este señor Brian Oblivion. Y el video que ve es la muerte de Brian Oblivion. Sí. Digamos que a partir de ahí se intensifican aún más las alucinaciones. Y Ahí es cuando el man se pone el casco, ¿no? Que ilumina por esa parte. Casco como de realidad virtual. Sí. Pero ese casco se lo presenta un tipo, sí, otro tipo. este es como el antagonista, Es el de antagonista. Videodrome. Un actor como muy... ¿No les parece que ya es fetiche de Cronenberg? Ya es un actor que Leslie Carston. tiene una cara muy extraña ese man. ¿Cierto? Sí. Tiene una cara como de pervertido ese man. Tiene una cara que, fijo, en una película tiene que ser el villano. Porque no puede ser el bueno con esa cara. Sí, es el personaje arquetípico, como que dirige una corporación multinacional y que controla mucho poder. Yo creo que por eso Cronenberg lo elige a él mucho.
para sus películas, Pues porque en tiene cada el película perfil. siempre él está. El En perfil Naked lo Lunch era también el que cuando viajó el protagonista, el man se lo encontró, era también uno de los agentes. Y en varias películas, hay una película que se llama Existence, donde también él sale como el malo. El man ya tiene ese prototipo. Ese de actor. prototipo. Entonces él está pactado junto con el man que escoge los programas, pues, que los hackea, ¿cómo Sí, se ese llama? man. Harlan. 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 Pero Barry Convex vale la pena decir que dentro de la película es como el presidente de una empresa que se llama Óptica Espectacular. Ajá. Y que él mismo dice que hacen lentes y además hacen armas y nucleares autodirigidos para por allá guerrillas de otros Claro, países. como eso tiene tanta relación, pues el man. Como eso tiene tanta O relación. sea, no es cualquier persona, sino es realmente alguien muy Alguien poderoso. alguien que tiene los recursos para poder hacer eso. Yo vendo gafitas, pero también hago armas nucleares. Y ese man es el que le pone ese casco de realidad, no, sino como raro, ¿no? Como un casco para grabar alucinaciones. Sí, Sí. exacto. Las alucinaciones que recibe gracias al canal. Que ya el man ya está Esa escena Corrom- es corrompido Bill Díaz totalmente. también, ¿no? Esa La escena. realización de esa escena. Yo leí por ahí Muy, que era muy como chévere. de los primeros, digamos, ese mecanismo ya era o sea, que prácticamente Cronenberg hizo de los primeros prototipos de ese casco de realidad virtual con esa película. Es que el man era muy adelantado, o sea, Porque las ese ideas casco, tenía ese el casco man que era- se pone el tipo es muy parecido a los cascos que utilizan para jugar videojuegos como el Oculus Rift y todo eso. Sí, sí, No el sé man- si es el de los man lo- primeros prototipos, pero pues estamos hablando de una película del 80 y pico. 83. O sea, ni siquiera el internet no creo que ni siquiera existía. O No, sí. Pues, todavía no. hay esa película que es de realmente una época, o un año atrás creo, que es Tron. Tron. Sí. Creo que en esa película sí se había experimentado más de pronto con esta realidad virtual y con los efectos, que es innovadora en efectos digitales, pero pues creo que no se implementaban este tipo de dispositivos como Exacto. tal, sino era más como todo un mundo virtual que se desplegaba. Ajá. Cronenberg fue inspiración para muchas películas, por ejemplo Sí. Tron. En la serie Black Mirror también se inspiran en él en el tema de la realidad y cómo se mezclan ambas realidades. Entonces el man pues Videodrome pues fue una película de culto, ¿no? Porque le fue mal en taquilla. Exacto, sí. En el 82 se hizo la primera proyección de la película, una proyección de prueba. Y pues las expectativas eran muy altas porque al público le había gustado lo que había visto y eran escenas realizadas que para esa época pues estaban pues demasiado realistas, estaban muy bien hechas. Para Mm, nosotros incluso aún... sí, o sea, hoy en día tenían es un impresionante. nivel, pues tenían un presupuesto de $500,000 para poder hacer todo. Sí. Todo lo que Cronenberg se le ocurriera, tenían un presupuesto de $500,000 para poder realizar todos los efectos especiales. La película en total tuvo $6 millones para esa época como presupuesto, que era pues un presupuesto Aún así, altísimo. Aún así, como dice fue una película de culto, es decir, en ese momento en taquilla Falló, dio no nada, recaudó ni los 2 pero millones después de mediante el dólares. tiempo Artistas independientes. empezaron a valorarla más. Fue especialmente cuando hicieron su copia en VHS que recobró vida. Comenzaron a ver Y copias y copias. como decía hace, digamos, artistas como Andy Warhol se interesaron por la película y lo que lograba Una artísticamente. ironía, ¿no? Porque prácticamente se trata de eso la película, de Sí. un VHS. Sí, entonces, no, y artistas tan reconocidos como Andy Warhol, creador del pop art. O sea, es... Sí, eso, ya eso en- ya en ese momento- impulsó a que la gente quisiera buscar estas copias en VHS y digamos que en la tranquilidad de su casa poder Eso fue disfrutar. lo que lo ayudó a él a de esta darse obra ese de culto. renombre y que cada vez pues hubiera mucho más público que le diera como el valor que sí se merece, porque es una película que está muy adelantada, tanto así que el man en esa época ya había predicho la Deep Web. Sin querer queriendo, el man revolucionó, pues, ya creó había, casi. ya había creado
como un diseño de lo que podría ser la Deep Web sin querer queriendo. Entonces, man es muy muy adelantado y obviamente se merecía ese reconocimiento como director. Yo creo que al fin y al cabo iba a llegar, o sea, tarde o temprano, de cualquier u otra manera, sea VHS, sea, no sé, la propia Deep Web, iba a llegar el reconocimiento a Videodrome, que es inclusive es una película tan querida como odiada, ¿sabe? Sí. Ha tenido tantas reseñas malas como reseñas buenas. Entonces, Aunque cuando salió todas las reseñas eran positivas. sí, Pero ni eso le ayudó a recaudar más de 2 millones de triste, dólares. ¿no? Triste. Y pues La con ese pesadilla presupuesto tan alto se dieron problemas de producción con la Canadian Films, creo que era, quien estaba dando estos subsidios, digamos, para el séptimo arte. Ya cuando la película fracasó, los productores tuvieron que dar cuentas porque estaban haciendo una investigación por mal uso de los recursos. Entonces como que hubo mal uso del dinero. También. Todo en coca. Sí, ya siguiendo con la historia, después de que le ponen este casco para grabar las alucinaciones, creo que ya el hombre Max Rin se somete totalmente como a esta corporación. Eh, Más adelante, pues creo que también es una escena muy importante, que es donde a través de un VHS, digamos que este señor de la corporación toma control de él, que Sí. es cuando Cuando le se lo sale mete en el estómago. la vagina en el estómago, pues y con este VHS logra controlar al hombre. Ajá, exacto. Qué Eh, escena tan... Esa es una de las escenas que uno dice, uff, impresionante, Fuerte. ¿cómo harían eso? y Porque realmente toda la computación, todos los efectos en computador y todo, pues uno ya sabe, pero es que en ese momento Esto el tiene maquillaje, algo uno dice, ¿cómo hicieron eso? O sea, pero tiene algo pues de postproducción digital, algo. y a esta Algo. escena le sigue la escena que también es, digamos que muy extravagante, que es donde la mano del personaje se Se fusiona con la fusiona. pistola. Digamos que se ve Ya es ya. como la mutación completa del hombre con la máquina, ¿no? Tanto desde busca. ese momento, o sea, empezamos como a discernir nosotros mismos como público, inclusive la realidad y el propio sueño. Sí. Que eso yo creo que era una de los propósitos de Cronenberg. Sí, y lo hace bastante bien. Sí, la no se narrativa pierde. ya comienza a volverse un poco más densa y la historia comienza a transgiversarse más así como la realidad del personaje. Uno se pierde un poco en la irrealidad del personaje que se muestra como ficción, pero pues en realidad no, Sí, porque uno dice, ¿de verdad eso está pasando? O sea, el no tipo pasa está nada. haciendo tantas cosas, porque básicamente en un sueño, cuando uno sueña, básicamente está haciendo muchas cosas al mismo tiempo que uno ni siquiera tiene esa noción del cambio de escenario que uno tiene, Como o Memento. como Memento, puede ser como por ejemplo Mulholland Drive también, También. al final. Sí. Básicamente es extraído del lenguaje de los sueños, que se cambian personajes. O sea, a usted prácticamente se le puede aparecer su mamá y después está con ella y es otra persona Otra distinta. persona Esto pasa un poco en Videodrome. Sí. Y 8 y pues, medio es de Federico Fellini. sí, Ese fue una inspiración importante para Cronenberg. El cine de Fellini. claro, el cine Fellini es Y mucho el de uso de los pronto sueños. el uso de los sueños ahí se ve en 8 y medio. Claro, Hay una escena el tipo se la pasaba soñando, soñando. creo que era acerca de su niñez y todo eso. Y habían varios personajes ahí que solo salían en sus sueños, en los Sí. sueños del director de cine, que también es Sí, un ese poco, y pues referente de es un Cronenberg. poco eso, y que pues que el cine dicen que es el lenguaje de los sueños, que no sé Sí, qué. donde se puede plasmar. Como lo hacía Dalí cuando hizo El perro Perro andaluz, andaluz también. con, Buñuel. con Buñuel. Pero a mí me parece que lo que hace Cronenberg se acerca mucho más a los sueños que lo que hizo Dalí con Buñuel, pienso yo. O lo que hizo David Lynch con Mulholland Drive.
Sí, de pronto porque no es tan surrealista No es tan como tal, surrealista. digamos, con la imagen, sino que empieza a confundir a través del uso de la cámara, Sí. de los escenarios, de lo que usted decía, de la luz misma, de los Desde la personajes, misma de lo que narrativa, ellos ven. desde el guión, Las yo creo que situaciones. también se plasma. Ajá, las situaciones, Ujú. todo. Entonces este tipo empieza a volverse como una especie de Terminator, ¿no? Sí, porque la mano de él termina totalmente mezclada con el arma, como una sola carne, sí. Exacto, nueva carne. Cuando lo Y, programan con el cassette. Ah, exacto. y Con después el de, cassette en el después de estómago. ese cassette, él ya es como un instrumento más de Sí. Videodrome y lo utilizan para acabar, digamos, desde adentro con el canal de televisión, porque ese era como el objetivo de los dirigentes de Videodrome, ¿no? Ahí Sí, en esa exacto. parte, lograr apoderarse del canal de televisión para transmitir la señal ya a todo Toronto. ¿Será que sí lo consiguen? Porque no se sabe en la película. Pues el final es muy extraño, ¿no? Si el final es muy ambiguo. Abierto. Igual, en esa escena final cuando estalla el televisor, si recuerdan que salen vísceras Ah, sí, ya del la televisor. escena. En esa escena se utilizaron vísceras de humanos de verdad. ¿De verdad? De verdad. Pero la primera toma que se hizo no salió tan real. Fue mejor utilizar vísceras de producción Mejor matar al... y tenía mejor efecto. Entonces esa escena con vísceras reales no salió. Ahí hay una parte anterior a esa donde Max Ren mata. Bueno, no, pero es que ahí usted se adelantó al final. Entonces, devolviéndonos a la historia. Sí, de verdad. Ah, Bueno, pero fue un buen dato. Sí, un un dato buen excelente. Vamos a omitir esta parte. no, pero bien, ¿no? No, estamos estamos cuando le mete Sí, sí, obvio. el cassette al estómago. Ya Estamos casi en ese momento. Ya casi es el final, Ya porque casi es el prácticamente final. el piro se convierte en No, ahí lo controlan y se vuelve como en un asesino de un Videodrome, mercenario de limpiando, ellos, sí. prácticamente. Sin sueldo. No. Pero entonces Videodrome le pone el siguiente objetivo, es acabar con Bianca Oblivion, Sí. que es como la persona que se les está oponiendo a todo este proceso de manipulación de la sociedad. Y digamos que esta mujer de manera inteligente logra controlar a Max Dean a través de lo que él más quiere, digamos, o quiso dentro de la película, que es el personaje de la mujer. De la mujer. Ah, sí, exacto. Le pone el video donde asesinan a la mujer dentro de Videodrome Ajá. y le dice que ella murió, que la mató Videodrome. Y creo que de alguna manera logra reaccionar el personaje. Sacar como su parte humana. Sí, como Pues. su amor por la mujer, sus sentimientos ahí. Y entonces vuelve. Es confuso este man. Parece una videocasetera. Porque Bianca Oblivion también saca su VHS, le instala su programa. Y el man ahí es donde se regenera. Donde hay como un gran giro en su forma de ser. Porque ya deja de ser controlado por Videodrome. Y esta señora le dice algo muy importante, que es: ahora ya no, subiste de nivel, ahora eres como video hecho carne. Y a partir de ahí el man toma como superpoderes así. De la pistola y todo eso. Ahí empieza a tener la pistola. Pues. Sí, no, él ya no tiene la pistola ahí. Ah, ya no tiene la Pero pistola. entonces tiene como los superpoderes de hacer el video carne, como de hacer alucinar a los demás. ¿Sí me entiende? Toma los... Ya se transformó totalmente. Sí, Ya ahora sí es se capaz crea una y se transformación. siente invencible. El man ya, No sé ya si comienza a me confundo de sentirse. película, pero hay como una especie de exposición ahí, ¿no? Y el tipo empieza el tipo ahí mata a alguien. No me acuerdo Claro, muy eso bien. ya es cuando, después de que Bianca Oblivion, digamos, le resete al cassette Mata, pero ¿a quién mata? a Mata Videodrome, que digamos ahí está representado el gerente, ¿no? por el gerente de esta multinacional de Ahí óptica lo mata, espectacular. Delante Y de un público, pues. Estaban sí, exponiendo algo. No me estaban acuerdo muy exponiendo bien de la gafas, situación. ellos venden gafas. Sí, exacto. Y el man lo mata y es muy bacano, digamos, la reacción del cuerpo. Sí recuerdan cómo Sí. reacciona el cuerpo, es muy parecido a Scanners. Entonces cuando explota el man Sí, empieza como una como a metamorfosis, convulsionar y después... pero
es así mismo como si se carcomiera el cuerpo, ¿sí me entiende? Sí. Y de pronto aquí se conecta lo que decía Seb. Ahí está el man entregándole el casco. Esa cara de ese man tiene una cara. Sí. Muy buenos actores. De alguna manera lo que decía Seb ahorita, de que este man... Ah, fue puta, se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Vamos a censurar ese pedazo. Vamos a hacer de cuenta que ese pedazo no existió. ¿Qué, Olivia? Sí, no, iba a decir algo que dijo este man Friends. sobre el final, pero se me olvidó. ¿Qué fue lo que dijo esto ahorita sobre el final? Ahora sí que ya vamos cerca. Ahora sí. Lo Ahora de sí, esto es con el final. los efectos que se utilizaron para explotar el televisor. Eso fue lo que mencioné. Que el primer intento que se realizó, Cronenberg quería que fuera con vísceras reales. Y la toma no se veía tan real, no parecía lo que, o sea, no se acercaba a todos los efectos Con las especiales vísceras que ya reales no dio el efecto que dio. A veces hay que utilizar digamos, en el con- cine otros métodos para que se vea más real Exacto. que lo que es real. Entonces es A increíble. lo que yo iba es que en esa escena, digamos, la mujer que está ahí en el televisor le dice al man que él no pudo acabar con Videodrome porque primero no había experimentado todos los cambios que iba a experimentar el cuerpo por estar expuesto a la señal Sí. de Videodrome. Y eso es lo que se ve cuando está ya ese man allá en la muestra de gafas. O sea, lo que logra Videodrome en el cuerpo humano sería lo que le pasó a este man. Exacto. Esa transmutación o degeneración pues del cuerpo humano. Ese era el fin. O sea, O que el lo- man también estaba de alguna manera poseído por Videodrome. Sí, claro, ese man estaba poseído por la señal de Videodrome. Por eso mismo esa reacción del cuerpo, ¿no? Sí, el único que no estaba poseído es Harlem. Harlan. Porque es chistoso que el man no veía las cosas que encontraba, Sí, ¿no? el man omitía Ah, ver cualquier cosa que encontraba. Pero igual era un instrumento para Videodrome. sí, pero el man la hacía consciente. Sí, Pues las sí. alucinaciones. Sí, porque digamos que la historia está ahí, digamos que se cierra ya al personaje y no, No vuelve a aparecer. no expande ya, no porque ya lo asesinan de una manera, digamos, mágica, en una escena que me parece épica, porque el man lo implota, hace una explosión y rompe unas paredes y todo, y pasan unas personas por ahí y es como si no Sí, hubiera no hubiera explotado pasado nada, nada. marica. Solo Ahí es está donde- en la mente. Ahí es donde se cuestiona que es real. y Lo que que no es decíamos real, o ahorita, sea, se que no pierde sabemos. ya esos límites de... Ya dentro de la narración ya no se sabe qué Yo pensaba es. que no me acordaba de eso. Yo pensaba que el man como que se desaparecía en la historia y ya. Pero se desaparece pues, de otra forma. Sí, Incluso Harlan en esa parte cuando muere le va a meter a Max Rin un VHS, pero esto es diferente porque es de pura carne. sí. Ese sí es recerdo, weón. Severa Sí, creación. sí, sí. No es el VHS que se mueve, sino es como un VHS así lleno de músculos, Sí. todo rojo. Esos efectos especiales. Y ahí vuelve a salir la vagina del Sí, estómago y vagina. se le come un pedazo del brazo. Pero pues... Pues el man se metía todo el brazo, sí. Esas transformaciones bien bizarras, ¿no? Y ahí se guardaba pistola también, ¿no? Ahí también. Que el man a veces no tenía la pistola y se guardaba una pistola ahí. Sí. sí, se le Hay vuelve- una escena donde está sentado frente al televisor y saca el arma. Saca el arma del estómago. Y hay como un guiño a Taxi Driver, no sé qué Al fue final. primero. Al final, que se apunta la pistola, Sí. se la pone en la 100. Y ahí finaliza. Pero sí, claro. No sé si es Taxi Driver guiño a eso Aquí o eso a tenemos. Taxi Driver. Esa es la escena final. Pues es más antigua Taxi Driver, Entonces, más un clásica. guiño a Taxi Pero igual Driver. dicen que el final no fue creado como tal en el guión mismo de David Cronenberg. Sino que le dejaron hacer esto al actor. El actor fue el que interpretó la historia y le dio un final, James Wood. Porque digamos que Cronenberg tenía ese problema de que tenía muchas ideas y No la- entonces no cada la hora resolvió. estaba cambiando o intentando darle nuevos contrastes, nuevas vueltas, nuevos Ajá. giros, nuevos personajes, nuevas Y transformaciones. es un poco contraproducente en el cine eso, ¿no? Como darle muchas vueltas a algo, Sí. como lo hacía Cronenberg. Realmente ya al final pues no resulta una película compacta,
sino una serie de ideas, y eso es lo que yo creo que peca un poco Videodrome. Él en esta película tuvo que tener más cuidado porque la película en el primer corte había sido calificado como una película pornográfica. Porno X. Sí, fue Lo que me parece un clasificada poco con la chistoso X. porque hay películas de Cronenberg Sí, más eróticas, no Pero- duras, pero más eróticas. pero Como Crash. esta fue calificada con la X como pornografía. Le Entonces, tocó borrar claro, un minuto entonces- de una escena que él quería, pero para lograr la clasificación R, que aún así pueda ser transmitido en los cines, pero eso igual dificultó mucho para esa época la distribución de la película. Si eso es porno, entonces Crash, ¿qué es? Es la realidad. Crash es mucho más erótica, Sí. pienso yo. O sea, es mucho más explícita que Videodrome, ¿no? Pero Crash es después de Videodrome. Claro, yo creo que sí. Videodrome tiene mucho más años. Eso, Debe ser por eso. sí, La época todo cambia. sí, yo creo. Bueno, Dígame, no, yo iba a seguir con otra cosa. no, diga la otra cosa. Ah, ok. No, pues, lo que No, usted no, había no, dicho no. la vez pasada, ¿se acuerda cuando íbamos a terminar? Ya vamos a terminar. Bueno, sí, yo creo que ya es hora. Hablar un poco de las escenas que más nos Sí, gustaron acá. ¿cuáles son las escenas que más nos impactaron en Videodrome? ¿Cuál es la escena que más le impactó, C? La escena que más me impactó en el momento en que se fusiona el arma con la el mano del brazo. man. Me parece que está demasiado bien hecha esa escena. Es muy Sí. impactante. Pues uno se cuestiona en ese momento cómo lograron llegar a ese punto para que se viera, digamos, tan real. Entonces creo que es de las escenas más fuertes y más influyentes durante toda la película. Alex. Yo me quedo con una escena como del principio de la película, donde se conoce Max Ren con esta mujer, la pelirroja, con esta mujer pelirroja, La película es que era, ¿cómo se llamaba? ¿Usted la había Nick. dicho? Nikki Brandt. Nikki. Entonces se conocen estos dos y es una escena muy chévere porque pues ella le demuestra primero que le gusta sentir el dolor, que es una persona que realmente se deja influir mucho por los placeres, por así decirlo, mundanos. Pero una cosa es algo y otra cosa es lo que hace ella. Sí, y entonces, o sea, este personaje siempre ha estado lleno en la película, siempre como del rojo, ¿no? El pelo rojo, el vestido Sí, rojo. porque- Incluso en el mismo guión dicen que el color rojo, que Freud que diría de todo eso, y ella dice que sí, que lo acepta, que el tal. rojo es el color más pasional, yo creo. Claro, y en esta película y en esa escena primordialmente creo que se utiliza para mostrar cómo estos dos personajes frente a Videodrome, viendo la señal, exponen todas sus cosas, Que toda su ocultan. pasión, sí, todos Ajá. sus... Y básicamente sus la placeres. televisión es esa. O sea, usted ve una cosa y también de La alguna televisión. forma la tiene que imitar. Es La televisión prácticamente es un muy reflejo. influyente. Y más que todo, de pronto para los niños es más destacado eso. Pues principalmente la televisión se creó fue para educar, para poder informar a la gente de manera correcta. Pero después del tiempo, pues la televisión dejó de ser educativa o tener esa parte Para hacer para puro entretenimiento. para hacer que no lo veo entretenimiento mal. puro. Yo no lo veo mal. Es que pues se puede hacer entretenimiento con educación. Hay También. O muchos se puede hacer programas. entretenimiento sin educación. Yo no lo veo mal. La cosa es la La cosa es la utilización, manipulación y la la- cosa es la mentira, que esa es otra cosa. manipular la información y pues en los medios en los que vivimos actualmente pues Nah, estos medios están demasiado comprados y pues ver televisión ahorita es prácticamente como ver a Videodrome. exacto. Pero otra cosa en esa escena que me gusta mucho, que la escena es larga, parecen incluso, es que son dos escenas, porque entonces la cámara se acerca como haciéndole un primer plano a estos dos mientras se están dando placer y dolor al mismo tiempo, y ellos están, digamos, ahí en la habitación frente al televisor, pero de repente y sin que haya ningún corte están los dos dentro de la habitación donde se graba Videodrome. Ajá, en el salón pues de torturas. Sí, y entonces es muy chévere como a través del acercamiento de la cámara logran meterlos dentro de la pantalla misma del televisor. Sí, esa escena es bacana. Y es un salón
un rojo, mejor dicho, que llega prácticamente a un rojo sangriento, ¿no? Sí. Que impacta Sí, realmente. Rojo vino. Creo que hay un punto en donde parece que saliera sangre de las paredes, ¿no? Sí, sale sangre. Hay un punto que parece como el Resplandor, ¿no? Que sale sangre así Aquí está el cuarto. como en un chorro. Ujú. Sí, el rojo es destacable en esta película. Sí. Demasiado. Y pues la escena que más me gusta, yo creo que también tiene que ver con el color rojo y son los labios de la pantalla. La escena que más me Cuando trama. sale. Cuando salen los labios en esa pantalla. Es un nivel Sí, de ahí el man producción. empieza a alucinar, es casi sus primeras alucinaciones. Sí. Empieza a entrar a Videodrome. Y a mí la primera vez que vi esa escena, yo dije, ¿cómo hicieron El esa televisor vaina? literalmente se come al man. Sí, exacto. Literal. Muy bacana, ¿no? Como está tan bien hecha que de verdad es hipnotizante todo eso, Es lo que hipnotizante. ocurre. Y de verdad, pues uno ahí se explica muchas cosas. Después, no sé si ustedes tienen ni idea de cómo se hizo esa escena. No, esa escena lo dejó Nadie. como... No tengo ni idea. Pero sin alguien dijo palabras. en el primer capítulo que grabamos así, alguien dijo cómo se hacía, ¿no? Que metían el brazo detrás de la pantalla. No, pues el del brazo. Sí, el del brazo, pero el de los labios. El de los labios es diferente. Porque Pero yo creo que no los brazos, pero deben meter algo sobre una tela o algo detrás. De pronto es un látex Un color látex o verde. algo. Pero a mí lo que me da curiosidad es cómo proyectan la imagen ahí en esa textura que se está moviendo, weón. Tuvo que hacer realmente una escena bastante O sea, complicada. no puede ser una proyección porque se vería. No, una- Tampoco una pantalla Yo creo que porque sí es se una vería. proyección, pero le dan como esa tridimensionalidad con metiéndole algo sobre un látex o algo así. Yo creo que debe Debajo de un material esto, tipo látex. Pero si es una proyección, obvio, yo creo, ¿no? No tiene que ser una pantalla como un LED o algo porque Es intrigante realmente. ¿cómo se dobla eso? No sé, no puedo, o sea, no sé. Y para esa época, pero Marica. estéticamente está muy bien cuidada y tiene unos efectos especiales envidiables, yo creo. Yo ya quisiera hacer eso ahorita. Sí, tener ese nivel de producción. Porque yo no me fío mucho de, ¿sabe? Los efectos especiales en computación y todo eso. Me parecen que son bacanos, pero Uy, no, incluso le veo más mérito a lo que hace Cronenberg. este man que Rick es mucho Baker más artesanal. ahorita se retiró por el raye con el CGI y toda esta nueva tecnología del Le 3D, quita el trabajo a él. a todo obviamente. ese trabajo manual orgánico que lleva tiempo, ¿sí me entiende? Y que vale, digamos que vale para mí mucho más estéticamente. Claro, también, o sea, tiene mucho más mérito que una... Obviamente lo otro también es difícil de hacer, Pero digamos que en un ámbito más artístico, pues la escultura plástica, depende de poder lo que uno hacerlo, quiera hacer. de poder hacer esos materiales, esas máscaras, esas transformaciones, Esos o sea, poder personajes. llevar la idea, digamos, del director hasta ese punto, tiene muchísimo más valor que pues alguien que pues se preparó 2-3 años para poder Hacer hacer modelaje en CGI, 3D, para pues. hacer... Es que creo que el cine de Hollywood, digamos ahora, ya no busca tanto esa expresividad artística, sino más bien solo ya se centra es en valores de producción, pero hablando de Yo creo producción que como nunca- plata, ¿no? Digamos yo que creo que visualmente sea fuerte. Yo creo que, ¿sabe que nunca lo ha buscado Hollywood? Porque sus películas como que de un momento para acá, por ejemplo el cine en los 90, 80, no eran Era con más muchos interesante. efectos especiales. Hollywood, pues, todo lo que es Universal, todo eso no habían efectos casi nulos, no habían efectos especiales Sí, en esa época. eso se perdió. Todo eso se perdió y como ahora Se centraban prima, más en, prima antes el en universo argumento. de los superhéroes, prima todo eso, pues obviamente pues no se puede hacer lo Pues, que hace Cronenberg para una película de superhéroes. Lo que vende, no se lo puede. que vende ahorita es eso. O sí se puede, pero quedaría muy Pero mi artesanal. punto es güey. que ellos prefieren hacer una animación o un efecto digital a realmente crear, digamos, los monstruos o las texturas, o hacer una creación física, que es, digamos, a lo que... Ahorita si usted compara una película de Cronenberg, obviamente es muy real. Pero si usted compara, por ejemplo, no sé, un ejemplo Es que pues son que no tiene muchos nada años. que ver, obviamente hay mucha diferencia. O sea, si usted ve de ahorita un efecto especial y le he puesto que lo hacen 3 veces mejor en un computador ahorita por la tecnología que hay. Habría que Imagínense que comparar- puedan hacer un Hulk. Mucho menos en gorroso. Pueden hacer un Hulk y usted lo ve real, man.
No, obviamente el Hulk, por ejemplo, en los años 80, 90... Era un man pintado de verde con unas cejas grandes. O sea, ese pelo que tenía que pues poner por una eso. escoba. Obviamente yo creo que llegan a un punto Y en ahorita que el Hulk. Sí. las texturas, por todo. eso digo, depende de lo que se quiera hacer. Cronenberg tiene ahorita una película en Cannes 2022 sobre viajes en el tiempo. Habrá Sí. que ver Bueno, hay qué que tanto verla. uso del efecto especial digital Eso lo suena utilizó interesante. o si de pronto volvió a mantener sus raíces. Yo creo Pues, que sí va a utilizar efectos especiales Porque es actuales. una película que solo por el nombre ya es de ciencia ficción. Sí. Esperar a ver por dónde le Bueno, mete me la espera, transhumanización de la carne. Esta es la película, transgresora, obviamente, influyente, como casi ninguna otra de Cronenberg, Odiada en su tiempo. odiada en su tiempo. Fracasada en su tiempo. Exacto, se lanzó al fracaso, ahorita es más valorada, por eso es una película de culto. Y ya, amigos, espero les haya gustado este primer capítulo de Audiodrome. Ni que lo habíamos preparado, weón. Pero escuchamos eso. Como recomendaba yo, doy Maniac, la serie de Maniac. De Maniac, usted como recomendaba. Yo recomiendo, es una Netflix. serie también, en Netflix está, es una serie también que tiene algo que ver con esto del surrealismo y con las drogas. Entonces aquí también desde otro punto se pueden ver cómo las drogas influyen y cómo podemos ingresar a los sueños desde una forma más química. Yo recomiendo en mi caso la otra película que se parecía, que es como el hijito pues de Videodrome, que existe en sí, que en vez de la televisión ya retoma como los juegos de realidad virtual. Uy, me parece, obviamente no está a la altura de Videodrome tampoco, es otra película como un poco floja de Cronenberg, es flojita. Pero es interesante, hay cosas interesantes y se parece mucho a Videodrome. Creo que la película de Cronenberg que más se parece a Videodrome. Entonces, existe en sí. Entonces, Recomendada. existe en sí. Alex. Maniac. Bueno, mi recomendada es Titán, que es una película realmente contemporánea, pero que creo que tiene varios elementos digamos, de la estética de Videodrome y es muy interesante ver cómo nuevos directores dan nuevas visiones, digamos, de elementos o de cuestiones que directores como David Cronenberg ya trataron en el pasado. Exacto. Y ya por terminar, pues, para los que quieran visitar el canal de Memorias del Cine, yo tengo un canal de escenas de películas, ahí está la de Videodrome, la de los labios, para que se vean esa escena y ya después se puedan ver la película si quieren. Sí. Y adiós, amiguitos. Gracias. Su novia lo esperaba para ir al cine. Videodrome.